Hola Stanley, buenas noches. Hola Stanley, buenas noches. Buenas noches. Hola Stanley, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Néstor. Hola, buenas. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo te va? Bien, ingeniero. ¿Y usted? Bien, bien, mira, acá contento. Está Stanley también, pero quizás no nos escucha. Probablemente que ya sabe que el internet le... Sí, el problema de siempre, ¿verdad? Sí, Está mismo. bueno. ¿Y qué tal Néstor? ¿Cómo va el ciclo? Ahorita, pues, algo pesadito. Hay varios Ujú, trabajos. ujú. Sí. Y más eso, esas cosas que los docentes solo van a tener, algunos. Sí, hombre, mira eso. Eso sí que está tremendo, definitivamente. Así Sí, que me sorprende el descaro sobre todo, ¿verdad? De hacerse, pues sí, simple y sencillamente no querer dar, eso es simple, pues no querer trabajar y ganar el dinero bien fácil. exacto. Eso es tremendo, definitivamente. Y bueno, vamos a ver qué tal. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, Néstor, ayúdame. Entonces, ninguna clase han tenido de manera formal. De ejercicios no. Todo ha sido solo teoría nomás. Y ni siquiera es que lo explique, solo lo lee y listo. Ajá. ¿Y cuándo es el parcial, Néstor? De esta semana a la otra. Ah, La semana bueno. del... Ah, bueno, Sí, estamos bien entonces. ¿Y pusieron. ya les dio por lo menos el temario? No, no ha dado el programa todavía. Nada de eso. Ujú. Entonces no saben qué les va a evaluar. No, no sabemos. Ok, entonces dime por favor la teoría, ¿qué es todo lo que les ha dado? Porque de ahí vamos a partir al menos. Empezó con equilibrio de cuerpos, ¿no? Ajá. De fuerza igual cero, sumatoria de torques igual cero. Ujú. Después vimos un poco de centro de gravedad y se pasó a mecánica de fluidos. Empezó con hidrostática un poco, principio de Pascal, principio de Arquímedes, hidrostática. Y ahí hay hidrodinámica y ahí nos hemos quedado. Hidrodinámica ya les habló de la ecuación de Bernoulli y todo eso. Sí, la ecuación de continuidad de Bernoulli, pero Ujú. nada de cómo aplicarla, ejercicio, nada. Ujú, ujú. No, no, no. Vaya. Bueno, vamos a tratar de ver qué podemos hacer ahorita. Stanley, ¿sí me escucha? Sí, ¿Qué tal, Stanley? ¿Cómo le va? pues enfermo, pero ahí vamos. Es que usted es muy enamorado, quizás por eso es que se enferma mucho. Eso me ha dicho Quisiera, Néstor, quisiera. eso me ha dicho No, eso es Néstor, no sé mentira. si es así. Néstor Dice que casi, casi no entra a clase usted porque lo acosan las chicas, ¿es verdad? bien, A usted, ¿será verdad falso. eso? No. Bien. Ok, tenemos otro compañerito, creo, A en la Néstor, sala. Sí, buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Aquí metiéndole ganas al estudio y queriendo aprender. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Bueno, pues bien, la verdad contentos de volverlos a tener conmigo. Esperemos de que sea de buenos resultados, ¿verdad?
Vean, pónganme atención, ya que vieron la teoría y como les dije el ciclo anterior, la teoría no está de adorno, la teoría está para aplicarla en la solución de los ejercicios. Hay conceptos que debemos de dominar muy bien en esta parte y quiero que lo vean así. Todo lo que va a haber ahorita ¿cómo se llama? En física 2 en la parte de fluidos sobre todo, porque luego viene la parte de termodinámica. Toda esa parte de fluidos es lo que usted va a necesitar el próximo ciclo en mecánica del Claro. fluido. Entonces, esto quiero que lo entiendan así. Acá en física 2 sí hay una parte, sobre todo en hidrodinámica, cuando ya estamos con la ecuación completa de Bernoulli y todo eso, donde aplicamos pérdidas, pero eso con más énfasis lo va a ver en mecánica de los fluidos. Pero les aclaro esto para que tomen en consideración esa parte, ¿verdad? Que todo lo que ahorita se ve, allá lo vamos a tomar con mucha más fortaleza, pero sin esto básico no se puede entender la mecánica de los fluidos. Así que vamos a tratar de hacer énfasis en eso poquito. Acuérdense, apréndanse esto. Si no se lo dieron, los voy a invitar a que lo investiguen y que se lo aprendan, lo que es el principio básico de la hidrostática, ¿verdad? Eso es muy, pero muy, muy importante. O sea, eso es como lo principal, digamos, en lo que vamos a ver ahorita. Vamos a empezar entonces por dar el concepto de presión. Y para eso, Stanley, ¿me puede definir qué es presión? Entre mayor altura, mayor fuerza sobre una superficie o material. Bien, podemos ir por ese camino. ¿Quién más me puede dar una definición de presión? La fuerza que se le es ejercida sobre un objeto en varias direcciones. Sí, vamos por un buen camino. Está bien, ajá. ¿Quién más? Tenemos al señor Santos, a Aníbal, Diego Moreira, Stanley y Néstor. Alex, Aníbal y Diego, pues son nuevos, bienvenidos y esperemos que lo podamos comprender. Vaya, fíjense bien, vamos a aprender el concepto de presión fácil y sencillo. No nos vamos a complicar en darle más adorno de lo que merece. La presión es la relación de la fuerza sobre un área. Eso es presión. Ya vamos a definir presión en un fluido. Ahí está. Ese es el concepto y la fórmula de presión es fuerza sobre área, ¿verdad? Y los elementos que componen a la fórmula, P igual a presión, F igual a fuerza y A igual a área. Eso es básico. Como les decía, no nos vamos a complicar en darle más adornos, sino que lo básico, lo principal es que presión es la relación de fuerza sobre área. A mayor área, menor presión. A mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Eso es así. Por eso es que con Néstor estábamos el ciclo pasado. Y yo les mandaba a veces unas capturas, pero esa vez fue un video que veíamos deslizar al oso polar, ¿verdad? Sobre el hielo. Y se deslizaba así, ¿verdad? Sobre su panza, porque eso hacía que la presión que él ejercía sobre el hielo fuera menor, ¿verdad? Y eso evitaba que el hielo se quebrara. Por eso debemos entenderlo así. Alguien me dijo que como mayor altura, mayor presión, en fluidos, ya la altura será profundidad, ¿ya?
El concepto de altura en fluidos es profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. Ahora díganme, por favor, ¿cómo se llama la presión que se ejerce debido a una columna de un fluido? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué tipo de presión es esa? Néstor, La presión hidrostática. la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que se da debido a la columna de un líquido, ¿verdad? Como les digo, son conceptos básicos. Esta clase vamos a resolver ejercicios que lo que vamos a buscar es comprender el concepto. Si comprendemos el concepto, los ejercicios más pesados van a irse resolviendo por añadidura. Eso es lo importante. Kelly va a estar en la clase, Néstor y Stanley, ¿saben? Sí, pero me dijo que no está en la casa ahorita. Ah, bueno, perfecto. Eh, bien, otra cosa importante. Desde ya les digo, las unidades y los sistemas de conversión son muy, pero muy importantes. Me van a recordar, Néstor y Stanley, si el año pasado les hice llegar lo que es unas tablas de conversión. ¿Se Me recuerdan parece. que se las mandé? Sí. Sí. Vaya, eso no lo vayan a tomar así como que no es importante. Es muy, pero muy importante conocer los sistemas de conversión. La presión la vamos a medir de tres formas: Pascal, varia y libra fuerza sobre pie cuadrado. El Pascal es la unidad de medida en el sistema internacional, que es Newton sobre metros cuadrados. La varia es Dina sobre centímetros cuadrados, y eso lo tenemos en el sistema CGS, y el sistema inglés será libra fuerza sobre pie cuadrado. Esas son básicas. Eh, Otras unidades de presión que vamos a utilizar con mucha frecuencia y en unas ocasiones, ¿verdad? Los ejercicios van a venir en estas unidades, y si el ejercicio no me dice que trabaje en esas, lo más seguro es que yo lo voy a trabajar en el sistema internacional. Entonces yo debo de hacer conversión, ¿verdad? Esas son cosas muy, pero muy importantes. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la variación de la presión con la profundidad, y ahí sí entramos a lo que es la presión hidrostática. Y aquí el compañerito que me decía, ¿verdad? Que la presión es que se dirigía en todos los puntos. Aquí es donde lo vamos a ubicar. Por ejemplo, si yo tengo ese objeto dentro de un líquido, el líquido le va a ejercer fuerzas a ese cilindro que tenemos en la figura en todas las direcciones, ¿ya? Eso es la fuerza que le va a hacer el líquido al objeto. Ahora bien, cuando yo tengo puntos, ¿verdad? A una misma profundidad, todos esos puntos en el líquido, todos van a tener la misma presión. ¿Eso por qué lo explico así? Porque cuando estemos en ejercicios, ya sea con manómetros u otro tipo de dispositivos que yo tenga diferentes alturas, voy a tener que hacer análisis de puntos de presión. Y eso es lo que vamos a tratar ahorita de que quede claro. Bien, ahí está el concepto que les estaba explicando. Hola Kelly, hola Daniel, si no me equivoco, acaba de ingresar, ¿verdad? Hola Kelly, Buenas noches, ingeniero. ¿qué tal Kelly? ¿Cómo está? Muy bien, aquí, ¿y usted? Ah, mire, contento de volverlos a tener conmigo y esperando Ah, que tengamos nosotros también. muchísimo éxito, ¿verdad? Bien, seguimos. Ahí les decía, los puntos que se encuentran a una misma profundidad van a mantener siempre la misma presión.
Esa cosita que acabamos de explicar es algo básico, jóvenes. Es algo que si yo no lo aplico, se me va a hacer bien difícil resolver un ejercicio. Aquí está presión hidrostática, el concepto, ¿verdad? La presión hidrostática es la presión que varía debido a la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menor presión, ¿verdad? Y la fórmula es ρ G por H, densidad por gravedad por altura. Mucho, mucho cuidado, por favor, en bachillerato, dependiendo del docente, tienen la costumbre de simbolizar la densidad con una D, ¿verdad? Ya en la universidad eso no se hace. La densidad se simboliza por la letra griega ρ, ¿verdad? Y que simboliza densidad, ¿sí? Ojo, por favor, con eso. Y por esas situaciones, dependiendo del catedrático, puede quitarles puntos y si anda de malas, pues hasta ponerles mal el ejercicio, ¿verdad? Ahí está la definición de los elementos de la fórmula: pH, presión hidrostática; ρ, densidad; G, gravedad; y H, altura. La presión absoluta. Aquí es otro concepto muy, pero muy importante. La presión absoluta será la suma de la presión atmosférica con la presión hidrostática. ¿Cuándo vamos a aplicar la presión absoluta? Cuando tenga recipientes abiertos a la atmósfera. Ahí vamos a aplicar presión absoluta. Ahí está la fórmula. PO como presión absoluta, y eso es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Alguien sabe cuál es el valor de la presión atmosférica? Niños, jóvenes, sin Una miedo. atmósfera, ¿Cómo? ¿Me repites, por favor, Stanley? una atmósfera, no Bien, sé en qué otras unidades, cómo sería, ¿verdad? sí, está bien, pero lo vamos a trabajar para entender mejor porque vamos a tener que hacer conversiones. Tenemos Diego Moreira. Buenas Yo lo noches. tengo anotado como 760 miligramos de mercurio Sí, de o hecho, mililitros. esa es una forma de medir la presión atmosférica: 760 eh, miligramos de milímetros de mercurio, mmHg, ¿verdad? Eso es cierto, pero vamos a trabajarlo. No, póngame atención, es 1.01 por 10 a la quinta Pascal. ¿Ya? 1.01 por 10 a la quinta Pascal, esa es la presión atmosférica en el sistema internacional. Puede ser 760 milímetros de Hg, una atmósfera, dependiendo. Ahí va a depender del problema, pero por lo general vamos a trabajar en el sistema internacional. Por eso hago hincapié y les preguntaba a Stanley y ¿cómo se llaman esto? Porque yo recuerdo que se las mandé, ojalá no lo hayan perdido, y es la tabla de conversiones. Ahí se nos hace más fácil pasar de un sistema a otro. Sí, ajá, sí, Néstor. A ti, vaya, póngame atención. Vamos entonces a definir otro concepto que también es muy, pero muy importante, y es la presión manométrica. A ver, sé que Kelly, Néstor, Stanley son de ingeniería mecánica. Los demás compañeritos, ¿de qué ingeniería son? En mi caso, yo soy de ingeniería civil. Ah, perfecto. Ajá, ¿con quién más? En mi caso de eléctrica. Ah, excelente. ¿Quién más? Aníbal Civil. Nadie es de industrial. Nadie estudia ingeniería industrial. Bien, de verdad que nadie. Bueno, vamos entonces a pasar ya a un primer ejercicio.
aquí vamos a poner en práctica los conceptos. Tenemos un tubo en U, ¿verdad? Los dos bocas del tubo en U están abiertas a la atmósfera. Y decíamos que cuando una piscina, por ejemplo, ¿verdad? Está expuesta a la presión atmosférica. Entonces, un líquido que esté en un recipiente abierto a la atmósfera será siempre expuesto a la presión atmosférica. ¿Para qué nos va a servir? Entonces, si yo quiero controlar la presión atmosférica. La presión manométrica, decíamos, perdón, es la diferencia. Póngame atención. La presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Presión absoluta menos presión atmosférica, eso me va a dar la presión manométrica. Y preguntaba qué especialidades de ingeniería estudiaban, porque esta parte de los manómetros, ¿verdad? Los ingenieros mecánicos los van a utilizar muchísimo, sobre todo cuando trabajen en lo que es la parte de las calderas, ¿verdad? Sí, yo espero que todos ustedes no se me queden, ¿cómo se llama? Como docentes, digamos. Yo espero que todos ustedes vayan y ejerzan su carrera. Eso es el objetivo, ¿verdad? De hecho, hace poquito quiero ver, hace como unos 3 días, me acaba de escribir uno de mis exalumnos allá en San Salvador, y que precisamente parece que, no sé si hoy, tenía la defensa de su tesis, ¿verdad? Y se va a egresar de ingeniero mecánico. Y la historia de él es una historia sorprendente. Cuando fue mi alumno, yo le veía cualidades de que era muy bueno para mate, para física. Me dijo que quería estudiar profesorado en inglés, creo que me dijo. Y yo le dije, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a desperdiciar un potencial que tienes tú, y por qué no quieres ser algo mejor? Y me dice, pero ¿cómo qué? ¿Por qué no estudias una ingeniería? Y me dice, pero ¿cuál ingeniería puedo estudiar? Por el potencial que tiene, yo te puedo recomendar ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica. Y así fue. Se fue para ingeniería mecánica y ahí está. Ahora ya es ingeniero y está trabajando en una empresa que está en Metapán, creo. Y está muy bien. Entonces yo les animo, si una parte de este curso es, y ya Néstor, Kelly y Stanley lo saben, de que no solamente es la clase, sino que yo les insisto mucho, ¿verdad? En que no se vayan a estancar, sino que piensen en algo grande. Y ustedes ahorita que tienen la oportunidad, bueno, ya se dieron cuenta, la nacional es así, es un mundo extraño. Y eso de que hoy me dan clases, hoy llego a hacer esto, hacer lo otro, cualquier cosa menos a hacer algo productivo, eso se da. Entonces, los estudiantes de la U nos volvemos autodidactas y nos tenemos que rebuscar porque no hay de otra. No hay otra manera más que eso. En la U no tenemos esa ventaja que existen en otras universidades, que hay más apoyo a los estudiantes. Con nosotros no. Para ellos dar una clase o, no, o darla es lo mismo. Entonces, por eso es importante lo que estamos haciendo ahorita. Bien, vamos al primer ejercicio. Eh, Vamos a saludar a Diego Moreira, ya lo saludamos. Stanley, Kelly. Ezequiel Martínez, buenas noches. Ezequiel, buenas noches. Bueno, mientras nos contesta Ezequiel, Kelly, por favor, me hace eh, la ayuda de leer el ejercicio, por favor. Ok. En un tubo doblado en U hay alcohol y mercurio. Si la altura de la columna de mercurio es de 3 centímetros, ¿cuál será la altura de la columna de alcohol? Bien, perfecto. Ok, el color como marroncito, ese me simboliza el mercurio.
y el otro como color morado, pues vamos a decir que es el alcohol, ¿ya? Entonces tengo las dos ramas del tubo abiertos a la atmósfera y aquí vamos a poner en práctica el concepto de que los puntos a una misma altura van a estar sometidos a la misma presión. Entonces llamaremos a este punto 1 y a este punto 2. Entonces, podemos decir que la presión en 1 será igual a la presión en 2. Y aquí ya viene el planteamiento de las ecuaciones, ¿verdad? En base a los conceptos de presión. Y dijimos que presión es la relación de la fuerza sobre el área, ¿verdad? Bien, entonces aquí se dan cuenta, yo tengo 3 centímetros como altura y acá ya lo hemos pasado al sistema internacional, es decir, a metros. Por lo tanto, 3 centímetros es igual a 0.03 metros. Antes de continuar, ¿estamos bien hasta ahí? Jóvenes. Jóvenes, por favor, necesito que me participen porque en eso se va a dar el mayor éxito de nuestro curso. Así que, por favor, me participan. Vamos entonces a continuar. Bien, un dato importante que no lo da el problema. Y aquí hay dos cosas. O me da el valor, ¿verdad? De estos datos, el problema, o me presenta el catedrático alguna tablita de densidades, o nos permite él, ¿verdad? Dar el auxilio de una tabla de densidades. Cualquiera de las tres opciones se puede dar. La densidad del mercurio aquí es, en esta ocasión lo vamos a trabajar como 13.534, pero por lo general, ¿verdad? Se hace un redondeo y la densidad del mercurio es a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Recuerden que la densidad es la relación de la masa sobre el volumen. Kilogramos sobre metros cúbicos es la unidad de la densidad en el sistema internacional. Y el alcohol que vamos a ocupar, la densidad es de 789 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Bien, tenemos ahí la igualdad de las presiones, presión 1 igual a presión 2, y vamos a plantear el análisis en base a los conceptos, ¿ya? Aquí estamos. La presión en 1, como está abierto a la atmósfera, será la presión atmosférica, para no confundirnos con absoluta. Cuando ustedes lo estén copiando, por favor, aquí colóquenle así, para que no nos equivoquemos. Presión atmosférica, ¿ya? Más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Esta es la presión en el punto 1, ¿sí? Y la presión en el punto 2, ahí está. La presión en el punto 2 será igual la presión atmosférica más la densidad del alcohol por la gravedad por la altura del alcohol, ¿verdad? Recordando que esto es presión atmosférica. Bien, antes de continuar, preguntas si las hay, por favor. Jóvenes, Kelly, Stanley. Todo bien. Vaya, perfecto. Bien, entonces tendríamos ahorita, ya podemos entonces sustituir esta igualdad por estos valores y me va a quedar de la siguiente forma. Ahí está. Tenemos entonces que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Tenemos acá las dos ecuaciones igualadas, ¿verdad? Hay algo ahí que yo puedo cancelar. ¿Qué sería? ¿Cuál elemento de esos de la fórmula puedo eliminar y ya no llevarlo? La presión atmosférica. Eso, correcto. Entonces se cancela. ¿Y por qué se cancela? Porque tienen el mismo signo y están a diferente
en diferentes lados de la ecuación, por lo tanto se pueden cancelar, ¿verdad? Y solo me queda esa forma. ¿La altura de quién me pregunta el problema? Del alcohol. Del alcohol. Entonces ahí vamos a ¿cómo se llama? A despejar, ¿verdad? La altura del alcohol entonces, ¿ya? Va a ser igual a, y también la gravedad yo la puedo eliminar porque es la misma. Y ahí está, la altura del alcohol es igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio entre la densidad del alcohol. Bien, antes de continuar, preguntas si las hay, por favor. No, ninguna. ¿Sí? ¿Está bien todo? Ok. Eso, muy bien. Gracias, Aníbal. Bien, encuéntrenme por favor el valor de la altura del alcohol. Me sustituyen los valores. La densidad del mercurio, 13.534. La altura del mercurio, 0.03. Y la densidad del alcohol, 789. Por favor, sustituyan, calculen y me dicen el valor. Cero punto 51 metros. 0.51 metros. Perfecto. Si lo quiero en centímetros, ¿cómo paso esos metros a centímetros? Multiplicando por 100. Excelente. Háganlo, por favor. 5.14, 51.4 centímetros. Así es. Eso es. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, hemos aplicado el concepto de presión hidrostática para un tubo en U y poder encontrar entonces las diferencias de altura. Eso es la parte importante. Un ejercicio no tan complicado, pero que me sirve para comprender el concepto y cómo puedo relacionar los puntos ubicados en un líquido, ¿verdad? La otra clase, que será el próximo sábado, ahí sí ya vamos a tener un poquito más de complicación en los ejercicios para que tengamos una idea de lo que más o menos me puede venir en el parcial. Ahorita lo que tenemos que cimentar es la conceptualización, ¿verdad? Y cómo poderlos aplicar. Bien, tenemos otro ejercicio. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Un submarino experimenta una presión de 4 atmósferas bajo el agua de mar. ¿A qué profundidad se encuentra sumergido? Ok, otra pregunta similar, ¿verdad? Al ejercicio anterior. Quiero que observen el dibujo y me digan qué podemos aplicar para encontrar para darle respuesta a la pregunta que me hace el problema. ¿Qué puedo hacer? Ajá, niños. Ujú. Participen. Díganme, ¿qué podríamos hacer? Aníbal dice La que podríamos depresión usar la absoluta. fórmula Ajá, de la ¿cuál forma? hidrostática. Eso, presión hidrostática, correcto. Vale, pónganme atención, pónganme muchísima atención. Y aquí es
ya va entrando lo que es la astucia de ustedes y el manejo, ¿verdad? De los conceptos. Si estoy en un fluido, ¿verdad? En un líquido y me dan una profundidad, una altura, recuerden que en fluidos altura se relaciona con profundidad, ¿verdad? Aquí viene lo contrario de lo que nosotros vimos en física 1, que la altura crece hacia arriba, ¿verdad? Es decir, es positiva y la altura hacia abajo es negativa. En fluidos es todo lo contrario. Hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Bien, entonces vamos a aplicar vamos a pasar, ¿verdad? Atmósferas a pascales y ese es un valor que ya debemos de saber nosotros. Una atmósfera será igual a 101.325 pascales y ahí usted comprueba que ese valor de 101.325 pascales, eso es la presión atmosférica. Como me decía Stanley, que era la presión atmosférica era una atmósfera y tenía la razón, pero hay que pasarlo. Como tengo 4 atmósferas, lo voy a pasar a lo que son, ops, bien. Encuéntrenme por favor ustedes el valor. Primero, pásenme, no sé, estas 4 atmósferas a pascales multiplicándome 4 por este valor. Háganlo por favor y me dicen cuánto es. ¿Cuánto les da? $405.300. ¿No? Ok, perfecto. Guarden ese valor, Kelly. Y aquí sería con este se cancela y me queda Pascal. Ahí ya tengo pascales. Ahora entonces vamos a utilizar la fórmula de la presión hidrostática, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Bien, como lo que quiero es altura, la altura va a ser igual a la presión hidrostática sobre la densidad por la gravedad. La presión hidrostática en este caso es las 4 atmósferas que me han dado convertidas a pascales. Eso es lo que coloco acá. Y aquí la densidad es la densidad del agua de mar, que es bien diferente a la densidad del agua dulce. La densidad del agua de mar es igual a decir 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Así. 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Por favor, utilicen esos valores y me dicen el resultado. Mil 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. 40.35 metros, me amigo. Eso es. Ese es el resultado. Así se hace. Ahí entonces nuevamente hemos utilizado el concepto de presión hidrostática para encontrar la respuesta del ejercicio, ¿verdad?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, si la hay, aprovechen ahorita. Todos, la gran mayoría del grupo son nuevos. Solamente tengo a Kelly, a Stanley y a Néstor del ciclo anterior. Ya todos son nuevos, entonces aprovechen. Una ventaja es que aquí donde podemos preguntar, ya se dieron cuenta, la U es bien difícil para consultar y tratar de salir de dudas, ¿verdad? Así que, ¿cuánto es la respuesta que Profe, te dio? ¿40 y algo? ¿Cuánto te dio, Néstor? Quien me dio la respuesta, por favor, que la repita para el compañerito. Ahí está, 40.35. Bien. ¿Me dicen, por favor, si puedo borrar? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Eh, Ahí el valor que nos dio, ¿de qué era? Es que no sé La, res- dónde o cómo la, salieron así. la La respuesta que acabamos respuesta, de ajá. encontrar es la altura. Es Sí, la no sé. altura a la que se encuentra el submarino. Ok. Sí. ¿Me dicen, por favor, si puedo pasar? ¿Podemos pasar al otro ejercicio? ¿Si puedo, sí, sí, niños? Ok. sí, sí. Bien, vamos entonces a continuar. Ok, ya pasamos ya del concepto de presión hidrostática. Vamos a ver qué tenemos en el siguiente ejercicio. Bien, este ejercicio es bastante interesante porque ya juega, ya hay un jueguito de palabras donde me puede confundir y puedo llegar a un bloqueo de no poder resolverlo por temor a lo que me pregunta. Eh, bien, alguien por favor que me ayude leyéndolo. El petróleo de un pozo a 2000 metros de profundidad tiene una presión de 20 metros pascales, No, megapascales. megapascales. Hallar la altura de la columna de lodo de perforación necesaria para taponar y compensar esta presión, sabiendo que un metro cúbico de lodo tiene una masa de 2500 kilogramos. Bien, ok. Ahí viene ya la parte de lectura que el ciclo anterior yo insistí mucho con los jóvenes en física, en matemática, no, ya ustedes ya no están viendo química, en mecánica de los sólidos, ¿verdad? Uno que ustedes llevan ahorita y en probabilidad. La lectura y comprensión del problema es importante. Si no lo comprendo, no voy a saber qué hacer. Entonces, desde ahí empieza el buen resultado de un ejercicio. Hay cosas importantes que debemos saber, y entre ellos está que hay datos que yo debo de convertir al sistema internacional. Por ejemplo, acá tengo 20 megapascales. Y megapascales no es la unidad internacional. La unidad internacional de la presión es pascal. Entonces hay que pasar estos 20 megapascales a pascales. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar. Vamos a hacerlo así. Un megapascal, digamos. A ver, los buenos en computación. ¿A cuánto equivale un mega?
Ujú. ¿Será 1.000.000 o 1 mega? A ver, jóvenes. ¿Será 1.000.000, 1 mega o no será 1.000.000? Los que sabemos de computación, a ver. 20 por 1.000.000, ¿cuánto es? 20 millones. Ahí está, 20 millones, ¿verdad? Entonces, esos son 20 megapascales, son 20 millones de pascal. Y aquí viene la otra parte de la lectura. Me dice que el lodo, ¿verdad? Tiene 1 metro cúbico, la presión, sabiendo que 1 metro cúbico de lodo tiene una masa de 2.500 kilogramos. Entonces, vamos a deducir la densidad del lodo. Y la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Cuál sería la masa del lodo? Eso, ¿verdad? 2.500 kilogramos sobre 1 metro cúbico. Ese es volumen. Entonces, la densidad del lodo es esta. Otro dato que yo saqué de la lectura del problema porque no me lo daba de manera implícita. Entonces, en la lectura yo entiendo y encuentro ese valor. Preguntas, por favor, niños, antes de continuar. Lo puede repetir, es que tengo mala señal. Ah, bueno, sí, con gusto. Vaya, de la lectura del problema, ya empezamos con megapascales, pasamos los megapascales a pascales y en la misma lectura yo deduzco la densidad de lodo, que me dice que eh, esta presión, sabiendo que 1 metro cúbico de lodo tiene una masa de 2.500 kilogramos. Entonces, para un volumen de 1 metro cúbico, yo tengo 2.500 kilogramos. Si yo ya sé que la densidad es masa sobre volumen, entonces la densidad de lodo va a ser 2.500 kilogramos sobre 1 metro cúbico. ¿Ya? Y ahí ya tengo entonces otro valor muy importante para encontrar la respuesta que me pide el problema. Y ahora vamos a aplicar nuevamente el concepto de densidad de presión hidrostática. Ahí. La altura es igual a la presión sobre ρ por G. Y la presión es esta. Como era 20 millones, como me dijo Néstor, y 20 millones es igual a decir a 2 por 10 a la séptima pascal. Dividan, por favor, este valor y le va a dar la altura. Me dicen el resultado, por favor. Cuando lo hallen, por favor, me lo dicen. Ochocientos dieciséis punto treinta y dos sesenta y cinco. Vamos a ver. Ahí está. Esa es la altura entonces de la columna de lodo, ¿verdad? Que taponea a la presión del pozo. Y esa es la respuesta. Bien, preguntas jóvenes, por favor, si las hay. De mi parte, ninguna. Ok, perfecto. ¿Se van comprendiendo los conceptos, niños? ¿Va quedando claro eso? Bien, continuamos y ahora ya viene un ejercicio un poquito más interesante.
aparece un nuevo concepto, ¿ya? Tengo tres fluidos dentro de un recipiente y aparece una palabra que debemos ya irnos familiarizando con ellos, tanto ahorita en física 2 como en mecánica de los fluidos. Y eso es la palabra inmiscibles. Significa que los líquidos no se pueden mezclar, ¿ya? Y no se mezclan debido a que sus densidades son diferentes. El líquido de menor densidad siempre va a estar encima y el de mayor densidad siempre estará abajo. Eso es muy, pero muy importante. Em, yo creo y no pienso equivocarme que al menos uno o dos ejercicios del parcial va a venir más o menos de esta forma. Eh, si yo, el año pasado, el ciclo pasado, ustedes en física 1, pues para mí fue sorpresa, créanme, ver un parcial donde solo eran ejercicios. Nosotros estábamos acostumbrados a que una mitad del parcial era de preguntas que teníamos que ir analizando, ¿verdad? Entre falso y verdadero o complementación, pero basado en la parte conceptual. Y la otra parte que era lo que valía más, ¿verdad? A veces valía 40% esa parte, que habían paréntesis, cosas así, y el 60% eran los ejercicios. Ventajas de que sea un parcial solo de ejercicio, bueno, si yo soy muy listo y la parte práctica la manejo muy bien, no voy a tener problema, pero hay compañeros que les cuesta. Entonces, un parcial dividido de esa manera hay más, como más ventaja. Eh, si usted saca el 40% del examen, ya prácticamente ya hizo bastante, o sea, la mitad prácticamente del parcial. Y con uno o dos ejercicios, pues ya ganamos la nota que deseamos, ¿verdad? Pero en este caso, yo espero, ¿verdad? Que no vaya a ser solo de ejercicios porque pues también es un peligro. Me dice acá, en la figura se muestra un recipiente que contiene tres líquidos inmiscibles. Me pide que determine la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente, sabiendo que las densidades del agua, del aceite y del mercurio son respectivamente 1 gramo sobre centímetro cúbico, 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos y 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Tengo la respuesta que debo de encontrar. Entonces, si se fijan, el líquido de menor densidad es el aceite, el agua, ¿verdad? Es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y el mercurio 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, díganme por favor, ¿cómo puedo hacer para resolver este ejercicio? A ver, ayúdenme, porque de esta manera es como van a aprender, si no, es otra cosa. ¿Qué podemos hacer, Néstor? Primero pasar las unidades al sistema internacional. Excelente, muy bueno, muy bien. Ok, pasen por favor las densidades y las alturas de los líquidos al sistema internacional y me dicen los valores, por favor. ¿Me dicen los valores, jóvenes?
¿Alguien me dice los valores que encontró? Aún faltan densidades todavía. No, estas tres son. No, convertirle. Aún falta. Ah, ok, estas Ya tengo tres. la del mercurio, que es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Correcto? Así es. Y la altura del mercurio es 0,2 metros, Correcto. el agua 0,4 metros, la del aceite también 0,4 metros. Correcto. Así es. Y aún faltan las otras dos densidades. Ok. ¿Los otros compañeros entienden lo que acaba de explicar Néstor? No, no, Stanley. Ya vamos a resolverlo. Fíjense, por favor. Bien, como primer paso era ese, pasar, ¿verdad? Las unidades al sistema internacional. Tampoco, ya vamos a resolverlo. Fíjense, por favor, todos. Pónganme atención. Si hago lo que me estaban preguntando, voy a caer en un error bastante grande, ¿verdad? Porque acuérdense de una cosa, cada columna de líquido hace una presión. Entonces, la presión del aceite, del agua y del mercurio son diferentes. Si ustedes suman todo eso, van a ser como que van a tener una sola, eh, una, o sea, la presión que me están pidiendo en el problema es esta, es esta, la presión en el fondo. Y esa presión en el fondo va a ser debida a las tres columnas de fluido que tengo. ¿Ya? No es una sola altura multiplicada por las densidades. Ese es el cuidado que vamos a tener. Bien, aquí tenemos ya la densidad del aceite, del agua y del mercurio. Bien, vamos a aplicar la presión hidrostática por separado para cada líquido. La presión hidrostática del aceite, la del agua y la del mercurio sumadas, eso me va a dar la presión en el fondo. ¿Ya? Entonces, ahí está, ya sustituidos los valores. Por favor, calculen esos valores, los suman y me dicen el valor de la presión hidrostática, por favor. Ingeniero, yo Sí, tengo una dígame, pregunta. dígame. En ese caso no se toma la presión atmosférica. Por... No, no, porque, o sea, sí lo puedo hacer, Néstor, pero en este caso, como ya de una vez la pregunta ya les dice, ¿verdad? La presión hidrostática en el fondo, entonces, si yo le sumo la presión atmosférica, ya no va a ser la presión hidrostática, sino que la presión absoluta. ¿Ya? Entonces, cuidado con esos conceptos, ¿verdad? Mucho cuidado. En mecánica de los fluidos, em, fácilmente, se lo digo así, fácilmente nos equivocamos por una lectura que yo pueda hacer mal de un dato. Vamos a ver. Ahí está, correcto. 33.712 pascales, ¿verdad? Esa es la presión en el fondo del recipiente. Ujú. Preguntas, por favor, niños, si las hay. Aprovechen ahorita. Ahorita es cuando podemos eh, empaparnos, ¿verdad? De los conceptos, cualquier duda, pues podemos aclararlos. Claro, si no la sé, pues ahí va a ser otro punto. Pero yo espero que en la mayoría de los casos les pueda ayudar. Esa es la intención, ¿verdad? Bien. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Quedó claro?
¿Quedó Sí, claro, todo claro. señores? Sí, bien. Ok, tenemos otro ejercicio, ya ahí ya va un poquito más complicadita la situación, pero vamos a aplicar los mismos conceptos, no vamos a aplicar otra cosa, no hay por qué aplicar algo más, salvo, ¿verdad? Ya el otro sábado que vamos a combinar ejercicio de fluidos con dinámica, perdón, ejercicios de fluidos con cinemática, ¿verdad? Ejercicios de fluidos con leyes de Newton. Aquí vamos a resolver uno, que es la parte del, del principio de Arquímedes, que ya lo vamos a resolver. Bien, tenemos un tubo en U y si se fija, ya el dibujo como que se complica un poquito más, ¿verdad? Tengo tres líquidos, líquido A, B y C. Me dice que en un tubo, el tubo en forma de U mostrado en la figura contiene tres líquidos inmiscibles. Otra vez, no se mezclan. A, B y C, si las densidades de A y C son 500 y 300 kilogramos sobre metros cúbicos, respectivamente, me pide calcular la densidad del líquido B. Y me dan la respuesta, 1600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Bien, a ver, hasta lo poquito que hemos visto, ya vimos conceptos, ya analizamos conceptos, los hemos aplicado. Díganme, por favor, qué se les ocurriera a ustedes hacer ahorita si este fuera un ejercicio en su parcial. ¿Qué pudieran hacer? Participen, que es la única manera que vamos a aprender. Ajá. Kelly, señor Santos, Daniel, Diego, Aníbal. Díganme, ¿qué podemos hacer? Convertir todo a las mismas sistemas de unidades. Sí, correcto, así es. Podemos hacer eso ahorita. De hecho, pónganme atención. Fíjense bien, pónganme muchísima atención. O sea, observen. Tenemos las densidades del líquido A y C, lo tenemos en kilogramos sobre metro cúbico. Esto es sistema internacional. Pero las alturas las tenemos en centímetros. Vaya, pónganme atención. Em, Puede haber una excepción que yo no convierta las alturas porque al final puedo eliminarlas porque lo que me piden es la densidad de líquido. Pero por, eh, por comodidad, digamos, pasen solamente las alturas a metros, que será 0.25, 0.05 y 0.15. Ahí ya pasamos las alturas a, ¿cómo se llama? Al sistema internacional. Bien, póngame atención qué es lo que vamos a hacer. Tenemos acá los puntos, ¿verdad? Este punto azul con este punto van a estar a la misma altura, ¿verdad? Significa que este punto con este, si a este le ponemos punto 1 y a este punto 2, el punto 1 y el punto 2 van a estar a la misma presión, ¿ya? Ahora vamos a analizar las alturas. Toda esta altura del líquido A son 25 centímetros. El líquido C llega hasta acá y tengo una diferencia de 5 centímetros con respecto a esta columna A. 15 más 5 son 20, ¿sí o no? Sí, Jóvenes, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, este pequeño espacio, ¿cuánto va a medir? co- 5. Ahí está. Ya deduje un dato muy importante. ¿Ya? Que sin ese dato se me iba a hacer imposible poder resolver el ejercicio. Me piden la densidad del líquido Weber. Bien,
La densidad de A, la densidad de C y la densidad de B es mi incógnito. Bien, entonces las alturas son esas que aparecen y vamos a deducir entonces, decíamos, las presiones de los puntos a una misma altura o a una misma profundidad van a ser iguales. Entonces, la presión en A, ¿verdad? Que sería esta, aquí, ¿ve? Este punto que está acá, que nosotros aquí le pusimos 1, es la presión debido a esta columna de líquido, que sería presión hidrostática, ρg por la altura de A. ¿Sí? Y este otro punto va a estar sometido a dos columnas de líquido, la columna de líquido C y este pedacito de la columna de líquido B. Por eso es que la presión será esta suma. La densidad, la presión hidrostática de B y más la presión hidrostática de C. ¿Se entiende, jóvenes? Por favor, hagan preguntas. Si no entiende algo, Sí, ¿sí? ¿Todo claro? sí. Sí. Bien, entonces lo que me piden es la densidad del líquido B. Por lo tanto, vamos a hacer un despeje. Esta presión hidrostática de C la pasamos entonces al lado izquierdo, a restar a la presión hidrostática de A. ¿Sí? Ahora, si observan, la gravedad es el mismo valor, significa que yo la puedo cancelar. ¿Sí? Y se me ha reducido la expresión y ahora vamos a despejar de acá la densidad de B. La altura de B está multiplicando, va a pasar a dividir a esta diferencia de presiones. ¿Bien? Y eso entonces es así. Densidad del líquido A por la altura de A menos la densidad del líquido C por la altura de C sobre la altura de B me va a dar la densidad del líquido B. ¿Cuál sería la altura de B? 5 centímetros. Es la que analizamos acá, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? La verdad es que yo no. A ver, dígame. Pregunte, por eso les digo siempre, pregunte. ¿Por qué, Dígame por, qué es lo que no he entendido. por qué la altura de B va a ser 5 centímetros? Ah, por la diferencia que fuimos encontrando acá. Decíamos, la altura de A es 25. La altura de C es 15. Esta diferencia de altura ya me decía que 5, ¿sí o no? Entonces, si este punto que tengo acá como el punto 2, ¿cuál va a ser la altura de ese punto 2? Lo que me hace falta de 15 más 5, que es 20, y para 25 lo que me hace falta es 5 centímetros, ¿verdad? Ya. ¿Estamos? Oye, ¿Sí? ¿Sí se entendió? Bien. Y ahora entonces solamente hacen los cálculos acá, ¿verdad? Si se fijan una cosa, aquí yo ya no usé como 0.25, 0.15, 0.05, porque al multiplicar acá 500 por 25, estos centímetros se me van a eliminar con estos centímetros. Entonces, pero también lo puedo hacer ya convertidos en metro y la misma respuesta vamos a obtener. La respuesta es 1600 kilogramos sobre metros cúbicos. Preguntas, por favor, compañeros. Excelente, excelente. Así se hace, niños. Bien,
Ingeniero, Dígame. ahí, ¿por qué la altura de B da 5? Ah, Es por acá, lo Kelly. que... ujú. Eso es lo que no entendió. Va, sí, le explico. Partimos acá de los datos que me da el dibujo, Kelly. Ahí es lo importante. Aquí deben de aprender, miren, muchísimo, porque si el maestro se le pelan los cables, y es más o menos lo que yo voy conociendo de la universidad acá en San Miguel, puede poner dentro del mismo ejercicio varios tubos en Uber. Y cuando eso se coloca así, ahí se complica, porque es como que fuera eh, una telaraña bastante fea. Pero si es dentro de lo correcto y se pone en lo legal, va a poner algo que sea accesible. No fácil, digamos, pero tampoco que va a ser una quebradera de cabeza. Y empezamos acá, que la altura del líquido A son 25 centímetros. La altura del líquido C son 15 centímetros. Entonces, acá el mismo dibujo ya me aparece que la diferencia de donde está la parte superior del líquido C con la parte superior del líquido A son 5 centímetros. Y si nosotros hemos colocado el punto 1 y el punto 2 a esta misma altura, la altura del punto 1 es los 25 centímetros de A. Entonces yo necesito saber este valor del líquido o esta columna del líquido B. Y ese valor son 5 centímetros, porque si todo esto mide 25 y yo en esta ala del tubo tengo conocidos 15 y 5, para que me sume 25 también, quiere decir que lo que me hace falta son 5 centímetros. Eso es. Que ya entendí. Muchas gracias, ingeniero. Ok, ya saben. Bien, eso es lo importante, jóvenes. Aquí la lectura y análisis es muy, pero muy importante. Bien, em, ahora Bueno, ya yo, vas. yo tenía Hola, una consulta, no sé si me salgo dígalo, del dígalo. tema, pero ¿qué consejo me podría dar? Porque, bueno, en mi caso, en lo personal, a la Sí, hora de analizar, por ejemplo, voy sacando datos, pero sí. conforme voy sacando datos, después me pierdo todo. ¿Qué consejo me podría dar? Vale, mire, lo primero es irlo analizando así como lo hemos ido haciendo, ¿verdad? Fíjense bien, en este que les va a venir un ejercicio así, no lo duden. No lo duden porque es típico y más conociendo la filosofía de la Universidad de San Miguel, lo van a hacer. Entonces, acá, para todos, no solamente para el compañerito, para todos, vamos a ubicar puntos, ¿verdad? De esta manera que me permitan, en primer lugar, que estén bajo la misma profundidad y desde ahí voy a aplicar el principio de Pascal, ¿verdad? O el principio de hidrostática, que dice que todos los puntos ubicados a una misma altura van a estar sometidos a la misma presión. Eso es básico. Y lo otro es leer el dibujo. Leer muy bien el dibujo y ahí la única forma que es que lleguen tranquilos, que analicen despacio. Vamos a sacar los datos que necesitamos. No voy a empezar a poner un montón de datos así, a diestra y siniestra, porque entonces sí, yo solito me estoy enmarañando y lo que necesito es tener claridad. Hasta acá vamos a aplicar esta parte. Ahora, yo creo que lo que algunos pueden estar sintiendo como complicado es porque como en la clase, en un grupo teórico, no han resuelto nada, pues es primera vez que están viendo solución de ejercicio. Entonces a esta altura, estar como están ustedes en mi vida, de verdad se los digo, he visto algo así, ¿verdad? Pero aquí en San Miguel no sé por qué pasan las cosas y no se puede, pues no se puede ya tener varias semanas, ya estar a una semana del parcial y no saber ni siquiera qué vamos a evaluar, ¿verdad? Eso es un error garrafal.
Entonces, mi consejo como tal para todos es, en primer lugar, ahorita, pónganme atención. Segundo lugar, a leer muchísima la parte teórica. Todos los conceptos que ya vieron es de estudiarlos y aprenderlos. Entonces, ahí vamos a hacerlo. Bien, vamos a otro ejercicio. Aquí ya cambiamos. Ya pasamos de lo que es principio de Pascal, presión hidrostática, y ahora ya vamos al principio de Arquímedes. Aquí, por favor, me ponen atención. Si se van a dar cuenta que para resolver este ejercicio vamos a hacer uso de lo que es las leyes de Newton y los diagramas de cuerpo libre. Entonces, por eso necesito que me pongan mucha, pero mucha atención. Les pido, por favor, lean el problema y ya lo vamos a resolver mientras cargo conecto la compu. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver. Caballeros. Una esfera está sumergida entre dos líquidos inmiscibles de densidades 2 y 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos respectivamente. Se muestra en el dibujo. Calcular la densidad de la esfera para que la mitad esté en el líquido más denso. Ok. Bien. Ahí está. Fíjense bien. Pónganme muchísima atención. Se repite acá, tengo dos líquidos, ¿verdad? Que no se pueden mezclar. Y exactamente en medio yo tengo una esfera. Ese fenómeno se da, ¿verdad? Gracias a lo que es el concepto de empuje. Y para ello entonces necesitamos conocer tres tipos de formas que yo puedo tener en un líquido. Un cuerpo cualquiera se va a ir al fondo debido a tres razones. Que el peso aparente, es decir, el peso del líquido el peso del cuerpo, perdón, en el líquido sea mayor que cero. Entonces se va a ir al fondo. Que el peso real del objeto sea mayor que el empuje. ¿Y quién le va a hacer el empuje? El líquido. O que la densidad del cuerpo sea mayor que la densidad del líquido. Ahí entonces el objeto se va a ir al fondo. Si ustedes van a una piscina y lanzan una moneda, ¿qué pasa con la moneda? Se hunde. Se hunde. ¿Y por qué se va a hundir? Por estas tres causas que están acá. Pónganme atención, vamos a explicar. El peso real de un cuerpo, de un objeto, es el peso que tienen fuera de cualquier líquido. Es decir, usted se va a pesar y le dice ahí que pesa 100 libras, ese es su peso real. Pero si usted va y se sumerge a una piscina, ¿ya? Ya esas 100 libras que pesa fuera de la piscina ya no van a ser 100, van a ser menos. Y a eso se le llama peso aparente. ¿Sí? ¿Y por qué va a pesar menos? Porque el líquido a usted le está haciendo una fuerza que se llama empuje. ¿Ya? O la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. Bien, vamos a empezar por definir el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual al volumen del líquido desalojado por el cuerpo. Eso es el principio de Arquímedes. Ahora, ¿cuándo el cuerpo se va a permanecer ahí en medio del líquido? Cuando el peso aparente sea igual a cero, cuando el peso real de ese cuerpo sea igual al empuje o que la densidad del cuerpo sea igual a la densidad del líquido. Bajo esas tres condiciones, un objeto va a estar en medio del líquido.
¿Cuándo entonces el líquido va a quedar flotando en la superficie del cuerpo? Cuando el peso aparente sea menor que 0, cuando el peso real sea menor que el empuje o que la densidad del cuerpo sea menor que la densidad del líquido. ¿Qué sucede si ustedes lanzan una botella de plástico a una piscina? ¿Qué sucede? Jóvenes, Flota. flota, ¿verdad? ¿Y por qué va a flotar? Debido a estas tres condiciones. Entonces, esto que acabamos de ver es lo que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. ¿Sí? Me dice que una esfera está sumergida entre dos líquidos invisibles de densidades 2 y 1.2. Ahora, aquí viene también la parte ya que usted debe de saber. Decíamos en los ejercicios anteriores que el líquido de mayor densidad siempre va a estar debajo. Por lo tanto, el líquido A va a tener una densidad de 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y el líquido B entonces será el que tiene 1.2. La respuesta me la dan en gramos sobre centímetros cúbicos, entonces no voy a hacer ninguna conversión. No voy a estar perdiendo el tiempo de pasar al sistema internacional porque la respuesta debo obtenerla en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿verdad? Bien, pasamos entonces a la solución. Les decía, vamos a aplicar acá las leyes de Newton, ¿verdad? Específicamente, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Este cuerpo, ¿verdad? Tiene un peso, que es el peso de la esfera, pero esta esfera está sometido a los empujes del líquido A y del líquido B. Ese es el empuje que hace el líquido A la esfera y ese es el empuje que el líquido B le hace a la esfera. ¿Ya? Les pregunto, ¿esa esfera se encuentra en equilibrio, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, significa que la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra en equilibrio. La primera ley de Newton, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bien, Sí. ahí están. Entonces, ahora vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre el objeto y en este caso todas son verticales, el peso y las fuerzas de empuje. Tendríamos así. El empuje de A más el empuje de B menos el peso de la esfera es igual a 0. Despejamos el peso y me queda de esta manera. ¿Sí? Ahí estamos. Hasta ahí vamos a detenernos un poquito y pregunto. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sin miedo, joven. Pregunten Sí, porque sí, pero va. ¿cómo Ajá. determinamos el empuje? Ah, vaya. El empuje siempre va a ser una fuerza vertical hacia arriba. O me pregunta la fórmula. La fórmula. Ah, vaya. Vaya. Póngame atención. El empuje va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo. Ese es empuje. ¿Sí? Esa es la fórmula para encontrar el empuje. O también el empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. De cualquiera de estas dos formas yo encuentro el empuje. ¿Ya? Bien, borramos por acá y vamos a continuar. Bien. La pregunta que me hacía el problema, ¿cuál era, niños? Si se recuerdan. Densidad de la esfera. Ok, la densidad de la esfera. Bien, entonces, hasta ahí está. Ok, aquí ya vamos entonces a ir formulando
la solución. Ok, póngame atención. Como la esfera se encuentra en equilibrio, quiere decir que el peso de la esfera va a ser igual al empuje, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Bien, y decíamos que el empuje es densidad por gravedad por volumen. Entonces, el peso de la esfera va a ser la densidad de la esfera por la gravedad por el volumen de la esfera. ¿Ya? Y eso lo sustituimos, ya el empuje es densidad, gravedad por volumen, y aquí está la sustitución de los elementos. Vaya, póngame atención. Ahí aparece como volumen del cuerpo sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque el cuerpo o la esfera está sometido a dos líquidos, ¿sí o no? Sí. Sí, póngame atención. Por favor, voy a ir aplicando los conceptos. Decíamos que el principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual, ¿verdad?, al volumen del líquido desalojado por el cuerpo, ¿ya? Quiere decir entonces que la esfera va a desplazar un volumen de líquido B y un volumen de líquido A. Y como está exactamente a la mitad, entonces es la mitad del volumen del cuerpo que está entre el líquido A y el líquido B. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer uso de un factor común. Volumen del cuerpo sobre 2 por la gravedad es mi factor común y lo sacamos. Y esto me queda que es igual el volumen del cuerpo sobre 2 por la gravedad, factor de la densidad del líquido A más la densidad del líquido B es igual a la densidad del cuerpo, que es la esfera, ¿verdad? Por la gravedad, por el volumen del cuerpo. Acá entonces podemos hacer algo. La gravedad puedo cancelarla, niños. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, gravedad y gravedad. El volumen del cuerpo la puedo cancelar. No. ¿Seguros? Sí, se puede. Se puede, ¿verdad? Porque este volumen del cuerpo pasa a dividir, se cancela con este, ¿sí o no? Y solo me va a quedar un medio. Eso es lo que me va a quedar. Entonces, ahí está. Es decir, la suma de las densidades sobre 2 va a ser igual a la densidad del cuerpo o de la esfera. Entonces, ahora solo sustituimos el valor de la densidad de A y el valor de la densidad de B. Al sumar 2 más 1.2 es 3.2 y al dividirlo entre 2, eso me dice que la densidad del cuerpo es 1.6 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Preguntas, jóvenes? Sin miedo. ¿Preguntas? No estaba en gramos la densidad. No. Perdón, sí, son gramos sobre centímetros cúbicos. Gracias, sí. Ahí fue error de dedo. Sí, muchas gracias. Sí, es gramos. Así es. Y eso es todo lo que en este ejercicio se hacía. ¿Ven? Aplicamos equilibrio, ¿verdad? Empuje, las leyes de Newton. Analizamos, ¿verdad?, que el cuerpo estaba a mitad de cada uno de los líquidos y por eso se dividía entre dos. Esta es la forma, póngame atención, esta es la forma estética, digamos, ¿verdad? La parte bonita de cómo ir planteando un ejercicio. Pero si yo quería, de esta forma no lo resolvía. Esto es más como hacerlo de una manera elegante, de una forma que tenga una apariencia muy vistosa, pero también yo puedo hacerlo de esta forma. Como yo ya sé que está a la mitad, significa que el volumen de la esfera es 50 para B y 50 para A. La densidad de la esfera entonces va a ser la suma de las densidades multiplicadas por 0.5. ¿Ya?
2 por 0.5 es 1, 1.2 por 0.5 es 0.6. Al sumarlo me da 1.6 gramos sobre centímetros cúbicos y ya lo resolví, sin necesidad de estar haciendo diagramas de cuerpo libre y todo eso. Pero eso, ¿cómo lo logro? A través de la comprensión, del análisis, del dominio de los conceptos y que yo diga, esto también lo puedo resolver de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo me equivoqué y en el primero puse kilogramos sobre metros cúbicos, pero la respuesta es gramos sobre centímetros cúbicos, ¿verdad? Así que, jóvenes de ya tercer ciclo de la facultad, esto es lo que teníamos para esta noche. Hemos cubierto prácticamente la parte de hidrostática en estas casi 2 horas. Nos queda hidrodinámica para la próxima clase, que será ya la previa al parcial. Y vamos a combinar hidrostática con hidrodinámica. Así que yo espero que les haya parecido la clase y me van a ayudar muchísimo sobre todo los compañeritos nuevos, Alex, Aníbal, Daniel, Diego, ¿verdad? Que nos comenten qué les pareció la clase y bueno, si van a estar dispuestos a estar conmigo durante el ciclo. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Bueno, No, pues la verdad, ¿Sí? la verdad Dígame. que sí, sí, es entendible la verdad y la forma en que usted va explicando y si uno tiene dudas, usted las resuelve para que todos vayamos en la misma ella y la verdad que eso me ha gustado y realmente estoy satisfecho y pues sí, primero Dios, es la idea mantenernos en todo el ciclo y estar siempre en el curso. Vaya, perfecto. Consejo para todos. Y de hecho, Kelly, Stanley y Néstor lo vivieron el año pasado, el ciclo pasado, perdón. Yo se lo dije y no me equivoqué. Entonces, lo mismo, por favor, primer parcial, no se me vayan a descuidar. ¿Ya? Ya Kelly, ya Stanley, ya Néstor tienen experiencia de lo que se vio el ciclo pasado. Entonces vamos a tratar en la medida de lo posible de no volver a pasar eso. Eh, la dinámica del ciclo anterior era, bueno, teníamos una ventaja, ¿verdad? Al menos esa ventaja era como una brújula. Ya su maestra pues les daba guías de ejercicios, ustedes inmediatamente me las mandaban a mí y de ahí trabajábamos parte del desarrollo de la clase conmigo, además de lo extra que yo les hacía. Pero la dinámica era, yo les envío las diapositivas y algunas guías, solo como en 2 temas creo que fue que ella no les suministró eh, guías de ejercicio, se las hice yo y creo que sirvió de mucho. Entonces vamos a seguir en esa tónica. Les voy a hacer llegar entonces una guía de ejercicios muy bonita que todavía la estoy puliendo para que haya una variedad, ¿verdad? De conceptos que podamos aplicar. Bien, hablábamos con Néstor, con Kelly y Stanley, ¿verdad? Eh, lo que yo hago con ustedes no es lo que vale mi trabajo, no es lo que vale lo poquito que sé, y por el conocimiento, por el cariño, por los recuerdos que tenemos del alma mater, ¿verdad? Yo con ellos el ciclo pasado les dije, vamos a trabajar bajo este costo, y pues creo que lo tomaron a bien. Es algo más simbólico que un verdadero costo. Vamos a trabajar cada parcial, pues vamos a dar $20. Se contactan con Néstor, se lo dan a él y él pues hace la transferencia. Y así pues ya trabajamos todos. Es un costo, como les digo, que no vale eso. Yo, por lo general, a nivel superior ya es un honorario bastante bueno, ¿verdad? Pero también hay que devolverle al alma mater algo de lo mucho que ellos nos han dado.
y que estamos orgullosos. Y si yo algo tengo es que yo no me quedo nada más con decirle, este es el principio de Pascal, sino que yo trato de inducirlo, ¿verdad? Que piensen así, que piensen en grande, jóvenes. O sea, que no vayan a ser ingenieros que se conformen con poquito. Yo quiero que sean ingenieros que demuestren, ¿verdad? Y que demuestren que cuando ustedes digan soy ingeniero y de dónde, de la UES, pues que se demuestre la capacidad, el conocimiento, el liderazgo. Eso es algo que no se trabaja desgraciadamente en la U y cuando uno sale, pues nos hace falta, ¿verdad? Yo ahorita estoy trabajando con una empresa de construcción que trabaja para la DOM y aunque yo no soy ingeniero civil, pues tenemos ahí una combinación bastante buena. Acuérdense que en, en trabajos así como construcción no solamente está el ingeniero civil o el arquitecto, sino que lo ideal es tener un equipo multidisciplinario, donde todas las especialidades aporten pues, desde su conocimiento y poder dar así la mejor satisfacción, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, yo les ayudo en una parte de lo que es la seguridad industrial, análisis de costos, y estamos ahí bastante entretenidos, donde lo único que yo no me meto es ya la elaboración de mapas o de planos, ¿verdad? Eso ya no es mi parte porque se necesita el conocimiento de AutoCAD y de todo lo que se ve en ingeniería civil, pero de ahí el análisis numérico y todo eso, ahí sí estamos bastante en sintonía. Entonces vamos a quedar así, jóvenes. Por favor, durante la semana, pues ahí se ponen de acuerdo con esto y nos volvemos a ver el otro sábado a las 8 de la noche con la parte de hidrodinámica. Ahí ya aparece unas cositas más relevantes y vamos a combinar un ejercicio por lo menos de hidrostática con cinemática, ¿verdad? Así que agradezco sus comentarios y bueno, espero que el grupo se mantenga y nos vemos entonces el próximo sábado a las 8 de la noche y ya le voy a hacer llegar las diapositivas a Néstor para que se las mande. Todos estamos en sintonía, todos estamos de acuerdo en lo que les he planteado. Sí, sí, Va, perfecto, todo completo. entonces nos quedamos así. Un gusto, Kelly, de volverla a tener conmigo. Stanley, espero que ya por su zona no se vaya el internet, ¿verdad? Y que usted se encuentre bien. Por favor, ya deje de tanto romance que por eso se me enferma cada rato. ¿Estamos? Perfecto, Inge, buenas noches. Gracias. Bueno, feliz descanso, niños. Hasta la próxima, Néstor. Buenas noches, ingeniero. Adiós. Bye, bye. Bye.